anterior estuvimos viendo el rescate de Lot, cómo Abraham fue con unos vecinos que él tenía y pudo rescatar a Lot y pudo rescatar también otras personas que habían sido secuestradas de Sodoma. Hoy vamos a ver un tema bien interesante y el título de este devocional es El misterioso Melquisedec. El misterioso Melquisedec. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 14 y vamos a leer entonces del verso 17 al 20. Génesis 14, 17. Bueno, ahí leemos lo siguiente. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este pasaje, niños, es algo misterioso y por eso le hemos puesto aquí el misterioso Melquisedec. Tenemos 4 versículos que nos hablan de un personaje y en todo el Antiguo Testamento no se nos vuelve a hablar nada más de él, de Melquisedec. Tenemos frente a nosotros la historia de lo que pasó entonces entre Abraham y este hombre llamado Melquisedec. Y bueno, como les repito, pues el hecho de que sepamos poco de él lo hace bien misterioso. Así que vamos a prestarle atención a lo que tenemos aquí, a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este hombre. Lo primero que nos dice el pasaje es cuándo y dónde ocurrieron estas cosas. En el pasaje dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban. Es decir, Abraham salió a la guerra y recordamos que ellos salieron huyendo. Abraham los persiguió durante un tiempo y luego se devolvió. Cuando volvía, entonces ocurrieron estas cosas. Ahora, curiosamente, el pasaje nos quiere hablar es del rey de Sodoma. Miren que en el verso 17 nos dice que le salió al encuentro el rey de Sodoma. Claro, tenía que ser así porque este rey fue beneficiado en eso. Este rey huyó como muchos otros, pero cuando Abraham vino a liberar a Lot, entonces este rey resulta que se da cuenta que Abraham no solamente liberó a Lot, sino que también liberó gente del pueblo de este rey y los bienes, el dinero, llamémoslo así, animales, ganado, oro, plata, joyas, bueno, Abraham había traído esto, les dio esa libertad, entonces el rey de Sodoma sale a encontrarlo. Nos dice dónde, dice que salió a recibirlo al valle de Sabe y nos explica que este es el valle del rey. Algunos entienden esta expresión, el Valle del Rey, como que este era el valle de donde el rey hacía deporte, donde el rey hacía ejercicio. Era como un patio suyo, pero obviamente como es un rey, entonces era un terreno extenso.
y salió a recibirlo, pero de inmediato la historia cambia. No nos sigue hablando del rey de Sodoma, lo va a hacer en el verso 21 otra vez, pero ahora no lo hace. Cambia la historia y ahora nos va a hablar de Melquisedec. Menciona a este hombre. Así pues, lo siguiente que empezamos a ver en el verso 18 es de un hombre. El nombre de él es Melquisedec. Los títulos que se le dan aquí son Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esto es algo muy curioso. Es bien interesante. Es hasta extraño que antes no se nos haya mencionado este personaje tan importante, porque miren, es un sacerdote de Dios. Pero sí, no se nos ha mencionado, ni se nos va a volver a mencionar hasta el Nuevo Testamento. Lo que hemos aprendido hasta ahora es la historia de Abraham como el hombre piadoso principal de la historia que se nos ha estado contando, pero resulta que aquí vemos otro hombre piadoso y un hombre más importante que Abraham en un sentido, porque es sacerdote de Dios. Ahora, bueno, lo que debemos entender aquí es que Dios quiso guardarlo en misterio para darnos unas lecciones en el Nuevo Testamento de las que ya hablaremos ahorita. Nos dice que este hombre, Melquisedec, era un rey de un lugar llamado Salem, que está cerca de Sodoma. Algunos lo confunden con Jerusalén, pero no es Jerusalén, por el lugar donde está, porque Abraham salió a la guerra y viene volviendo hacia Sodoma. Entonces Salem queda más bien cerca allí, a Sodoma. Nos dice entonces que es un sacerdote bueno, un sacerdote correcto, y por supuesto entendemos que Dios le puso en ese ministerio, le puso a ser sacerdote. Luego, entonces vemos lo que este sacerdote hizo con Abraham. Lo primero, en el verso 18, nos dice que le dio comida y bebida, de que sacó pan y vino para él. Al ser un rey, entonces este Melquisedec le está mostrando su hospitalidad, y esto no solo a Abraham, sino a los que estaban con él, por supuesto, no solo le dio pan y agua a él, sino a todos los que venían con él. Estuvo atento de las necesidades físicas de estas personas, es un hombre generoso, y entonces vemos muy bien por qué se nos referencia como un sacerdote de Dios, es un hombre que atiende a las personas en este sentido. Además nos dice que bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Está dándole esta bendición a Abraham. De alguna manera, este hombre reconoce en Abraham a alguien importante, reconoce en Abraham también un hombre que en este caso ha hecho algo muy bueno y que entonces es alguien que Dios atiende, que Dios está pendiente de él. Pero noten también, niños, cómo este sacerdote conoce muy bien a Dios, porque dice que le dice a Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec sabe que Dios es el creador de todo. Si nosotros encontráramos hoy un sacerdote, llámese como se llame, pero nos dice que este mundo fue creado de la nada, si nos dice que este mundo fue creado de la casualidad, por el Big Bang o lo que sea, noten que no es tan buen sacerdote porque no conoce a Dios. Este hombre conoce a Dios y sabe que Dios es el creador de todo. Ahora, lo último que hace en el verso 20 este sacerdote es bendecir a Dios también. Bendecir es alabar a Dios, agradecerle a Dios. Dice
y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Así que Melquisedec reconoce que la victoria que ha tenido Abraham fue por la bendición de Dios. Por supuesto, niños, recuerden que Dorlaomer con los otros reyes venían arrasando la tierra, arrasaron también ahí Sodoma y los aliados de Sodoma, y luego un hombre como Abraham, con 300 siervos y sus vecinos aliados le ganaron. Entonces uno diría, uy, eso es una victoria impresionante. Claro, porque Dios le dio la victoria a Abraham. Ahora miren cómo este hombre habla tan respetuosamente y admirablemente de Dios. Por ejemplo, dice el Dios Altísimo. Es importante, niños, reconocer lo grande que es el Señor. Al decir el Dios Altísimo, nos hace pensar que no hay nadie por encima de Dios. No hay nadie mejor que Dios. Dios es lo más hermoso, lo más glorioso que pueda haber. Nadie por encima de Él. Así bendice al Señor. Y lo último que nos recuerda el verso es que Abraham le dio los diezmos de todo al sacerdote, de todo que es, de todo lo que había tomado en la guerra. Ahora bien, como todo lo que encierra este personaje es difícil, ¿no? También saber por qué Abraham le dio los diezmos es algo que no tenemos respuesta, porque Dios aún no había regulado esto, pero lo cierto es que nos dice que Abraham le dio los diezmos de todo lo que consiguió allí. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Jesús, niños? Y ahí es donde se pone interesante o más interesante esta historia. ¿Qué tiene que ver con Jesús? Bueno, el hecho de que Dios haya permitido que en este Melquisedec haya tanto misterio, que no se conozca nada más de él, que no se sepa por qué apareció ahí, quiénes eran sus papás, su mamá, quiénes fueron sus hijos, que no se sepa nada, nos enseña que Dios quiso mantenerlo en misterio, es, niños, para mostrarlo como un tipo o modelo del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Melquisedec es un tipo o modelo del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Principalmente el libro de Hebreos nos habla varias veces de este hombre. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 5, versos 5 y 6. Leemos estas palabras allí. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí aparece nuestro personaje, Melquisedec. Y noten que nos está aplicando ciertas cosas de Melquisedec a él. El misterio que encierra a Melquisedec se aplica al Señor Jesús. Por ejemplo, el hecho de que no sabemos dónde estaba Melquisedec, de dónde apareció Melquisedec y qué pasó después de él, aquí tiene una aplicación diciendo que el sacerdocio de Cristo es para siempre. No sabemos cuándo acabó el ministerio de Melquisedec. Por supuesto, como es un hombre, algún día murió, pero el hecho de que no nos cuente nos hace pensar que es un sacerdocio para siempre. Ahora, la idea es que entendamos que el sacerdocio del Señor Jesús es un sacerdocio elevado, más importante que cualquier otro. Abran sus Biblias otra vez en el capítulo 7, verso 3 y 4.
Hebreos 7, verso 3 y 4. Allí otra vez se nos vuelve a hablar de Melquisedec y ahora nos dice de él. Bueno, claro que la lectura puede ser más larga, yo solamente he escogido estos dos versos. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahí en ese verso podemos notar cómo Melquisedec es un modelo de Cristo. Y se nos dice que él fue hecho semejante al Hijo de Dios. En estas cosas que se mencionan, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de día, sin fin de vida, el hecho de que no se nos cuente quién era el papá de Melquisedec, la mamá, cuándo nació, de dónde salió, el hecho de que no se nos cuente cuándo murió, todo eso es tipo de nuestro Señor Jesucristo, en quien en verdad se puede decir que no tiene principio ni fin de días. Así que leemos el verso 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Este pasaje es maravilloso, niños, porque miren, en la historia que veníamos estudiando, no se nos mostraba un hombre más importante que Abraham, ¿cierto? Abraham era el más importante. Lot vino a ser importante en la historia, pero no tanto. Abraham era el más importante, pero ahora se nos dice que aparece uno que es sacerdote del Dios Altísimo, lo cual nos enseña que es más importante y aquí en el verso 4 nos está diciendo que así es. ¿Qué nos quiere enseñar entonces este pasaje? Que Jesús es más grande, porque Melquisedec solamente era un tipo de Cristo. Que Jesús es más grande, que Jesús es el sacerdote más grande. Niños, un sacerdote es alguien que intercede por los creyentes, ora por ellos y es alguien que presenta sacrificios a favor de los creyentes. Eso es lo que hace el Señor Jesús y Él es el más grande sacerdote en esto. No hay nadie más grande que Jesús haciendo esta labor. Jesús es el mejor sumo sacerdote, es el que hace el trabajo más eficaz y todo el tiempo está orando por los creyentes y ha presentado sacrificios por los creyentes para el perdón de sus pecados. Así que permítame aplicarle esto, niños, a ustedes. Si alguien cree en Jesús, entonces él ora por él. El Señor Jesús ora por ese creyente. El Señor Jesús presenta sacrificios a favor de esa persona para que esa persona esté bien ante Dios. Nadie puede ir directamente a Dios. Para poder ir a Dios necesitamos un sacerdote, pero no cualquier sacerdote, sino el Señor Jesús. Así que niños, tienen que venir a Jesucristo en fe, rogándole, pidiéndole perdón de pecados y rogándole para que Él haga estas cosas por nosotros. Necesitamos que Jesús sea nuestro sacerdote, porque la única manera de acercarnos a Él es a través del Señor Jesús, que es el más grande sacerdote que hay. No solamente el único, sino el grande, muy importante. Ustedes necesitan ese sacerdote. Sin ese sacerdote ustedes no se pueden acercar a Dios. Es importante que entiendan, la única manera de que ustedes se acerquen a Dios y Dios los perdone y Dios los salve es que Jesucristo sea su sacerdote. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy entonces en este devocional. Ustedes necesitan que Jesucristo sea su sacerdote. Entonces búsquenlo para que sea así. Oremos. Padre, estamos agradecidos contigo por esta
enseñanza en este día. Te damos gracias, Padre, por enseñarnos cómo Melquisedec era un tipo de Cristo, cómo nos mostraba las actividades del Señor. Eso por un lado, Señor bendito, gracias por mostrarnos lo grande que es entonces el sacerdocio del Señor a través de él, pero rogamos también, Señor, que pongas peso en nuestros corazones para que entendamos que necesitamos absolutamente a Jesús como sacerdote. Padre, toca el corazón de los niños para que le busquen, para que vayan a Él en fe y arrepentimiento, para que busquen que Jesús sea su sacerdote. Señor, oramos por Él, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, niños, vamos entonces a tener 3 preguntas. Como siempre, la idea es compartir con sus papitos estas cosas, las cosas que han aprendido, que han entendido. Y ahí acabo de mandarles las preguntas al chat para que las puedan anotar con calma, pero se las voy a decir. Primera pregunta. Explique, en primer lugar, explique qué se dice de Melquisedec en Génesis. Segundo, ¿qué hizo Abraham con Melquisedec? Y tercero, ¿cuál es el sacerdote que necesitamos nosotros? ¿Cuál es el sacerdote que necesita cada uno de los niños? Bueno, niños, entonces quedo atento esperando la tarea. Que el Señor les bendiga y piensen muy juiciosos, muy seriamente en este devocional que hemos hecho hoy. Chao a todos.